Hola, sean bienvenidos todos. Hoy tenemos aquí una nueva semanita de estadística de probabilidad. Soy Iván de la Cruz del Razo del grupo 511 y hoy vamos a hablar, como ya lo había mencionado, de la nueva semana. Una nueva semana que nos introduce a un nuevo tema. Este tema son la representación de datos bivariados. Primero que nada, antes que todo, hay que conocer qué es un dato bivariado. Un dato bivariado es, según Mendenhall, un, un científico, un entrevistador, se, se va más a los datos de dos, por eso el bi. Y variados, porque, bueno, si son dos datos, estos datos normalmente no son iguales, van cambiando, ¿no? Por eso son variados. Ahora, estos datos bivariados, estos datos prácticamente se obtienen en una misma unidad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros estamos haciendo una encuesta, nuestra encuesta es la unidad. En esta encuesta nosotros podemos preguntar la estatura, la edad, el peso u otros datos, ¿no? Estos datos deben de ser dos. Por ejemplo, el peso y la edad. Estos dos datos los obtuve en una sola encuesta. Dos datos en una misma unidad. Estos dos datos se convierten en bivariados, porque los dos no son iguales, los dos cambian, etcétera. Estos dos datos en sí guardan una pequeña relación que ahorita lo vamos a observar con todo el procedimiento. Y bueno, comenzamos, ¿no? con nuestra actividad. Vamos a... Voy a tomar el teléfono. Ahora, en mi actividad se me pidió a mí encuestar a 50 personas. 50 personas que deben ser alumnas, y a estas alumnas les debo de pedir su estatura, además de la de su mamá. Como ven, aquí ya tenemos dos variables. Estas dos variables son mis datos bivariados. Así que, como pregunté a 50 personas del género femenino, le pregunté a una chica su estatura y la de su mamá. Así que repetí todo el proceso con las 50 personas. Ahora, estos datos, bueno, toda la información que recaudé, la vamos a plasmar en esta tabla. Esta tabla se llama tabla de contingencia. Aquí es donde nosotros vamos a plasmar todos nuestros datos. Ahora, una vez teniendo todos estos datos, vamos a tomar la estatura de la mamá como X y la estatura de la hija como Y. Una vez hecho esto, vamos a tomar que la estatura de la mamá con la estatura de la hija van a formar una coordenada. Es decir, que entre todos los datos vamos a tener 50 coordenadas. ¿Para qué es esto? Estas 50 coordenadas las vamos a plasmar en esta gráfica. Esta gráfica se llama gráfica de dispersión. ¿Para qué es esto? La gráfica de dispersión es para conocer, para plasmar todos nuestros datos y ver, hacer una pequeña hipótesis de lo que vamos a obtener en nuestro resultado. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a tomar nuestro primer dato. En el eje X vamos a poner la estatura de la mamá. En el eje Y vamos a poner la estatura de la hija. Así que vamos a tomar la estatura de la mamá, 1,45. Lo observamos aquí en la tabla en la gráfica de dispersión. Y después vamos a tomar la estatura de la hija, que es 1,50. Así que de 1,45 a 1,50 es aquí. Así que vamos a colocar este punto aquí. Todo este proceso lo vamos a repetir con nuestros 50 datos. Por eso es que hay muchos puntitos, porque es la representación de nuestros datos. Cada punto representa una coordenada de
de nuestra estatura de la mamá y de la hija. Ahora, nosotros vamos después a utilizar el coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson. Pearson fue una persona que hizo bastantes aportaciones a este método de información para representar datos bivariados. El coeficiente de correlación se representa con la letra R. Este coeficiente de correlación nos va a decir la relación que existe entre nuestros datos bivariados, entre nuestras dos variables. Así que esta fórmula nos va a ayudar a eso. R, que es coeficiente de correlación, es igual al número de datos por la sigma de suma de x por y menos la sigma de suma de x por la sigma de suma de y sobre la raíz cuadrada de n, número de datos, por sigma de suma de x cuadrada menos sigma de suma de x elevado al cuadrado por n, número de datos, por sigma de suma de y al cuadrado menos la sigma de suma de y elevado al cuadrado. Esta fórmula nos va a ayudar, como ya lo dije, a obtener la relación que existe entre nuestras dos variables. Pero como pueden ver, como pueden observar, tengo aquí datos subrayados. Estos datos, tales como la sigma de suma de x por y, la suma de x, la suma de y, la suma de x elevado al cuadrado y la suma de y elevado al cuadrado, estos datos los vamos a plasmar en nuestra tabla, quedando de esta manera. Aquí en mi tabla ya lo tengo dobladito, porque pues bueno, hay que mostrar un orden en nuestra actividad. Como pueden ver aquí, tengo ya mi x por y, mi x al cuadrado y mi y al cuadrado. ¿Cómo hago esto? En x por y vamos a utilizar la estatura de la mamá por la estatura de la hija, nos va a dar el resultado. En x elevado al cuadrado vamos a elevar la estatura de la mamá al cuadrado y en y al cuadrado vamos a elevar la estatura de la hija. Todo esto lo vamos a repetir en todo y cada uno de nuestros datos, y al final, como nos pide una sigma de suma, vamos a sumar cada uno, es decir, sumar la estatura de la mamá, sumar la estatura de la hija, sumar la multiplicación de ambas, sumar la x al cuadrado y sumar la y al cuadrado, quedándonos de esta manera. La suma de x es este resultado, la suma de y es este resultado, la suma de x por y es este resultado y la suma de x cuadrada y y al cuadrado son estos resultados. Teniendo estos resultados, nosotros los vamos a sustituir en esta fórmula. Aquí tengo mi actividad, un momento, aquí está. Tenemos que el coeficiente de correlación es esta fórmula. Tenemos que nuestros datos son estos y simplemente vamos a sustituir. Resolvemos nuestra fórmula en la calculadora y vamos a tener que, en mi caso, la coeficiente de correlación de mis datos es igual a 0.0441. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que nuestra relación que existe entre la estatura de la mamá y la estatura de la hija está débilmente correlacionada. Es decir, que sí existe una relación entre la estatura de la mamá e hija, pero no se refleja mucho, ya que es muy débil. Teniendo esto ya en cuenta, que nuestra correlación es un poco débil, vamos a continuar con nuestro siguiente paso. El siguiente paso es la regresión lineal. La regresión lineal es
nos va a ayudar a obtener una variable para elaborar una recta de mejor ajuste. La regresión lineal va a ocupar un método llamado mínimos cuadrados que se representa con esta fórmula. Esta fórmula es: la variable que queremos encontrar es igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es la intersección del eje y x, pues bueno, es la estatura de mamá. La regresión lineal es la relación de dependencia entre la variable dependiente, que es y la variable independiente, que es x. Ok, una vez entendido esto, una vez teniendo esta fórmula, vamos a derivar otras dos fórmulas: la obtención dependiente y la obtención de intersección del eje y. Así que pendiente es igual al número de datos por la suma de x por y menos la suma de x por la suma de y sobre el número de datos por la suma de x al cuadrado menos la suma de x elevado al cuadrado. En cuanto que b es igual a la suma de y menos pendiente por la suma de x entre el número de datos. Como ya sabemos, tenemos ya todos nuestros datos, así que solamente tenemos que sustituir. Aquí está mi actividad. Mi actividad dice la regresión lineal, nuestras dos fórmulas, y simplemente vamos a sustituir. Primero va a ser la pendiente, sustituimos nuestros puntos y nos va a salir que, en mi caso, nuestra pendiente es de 0.04149. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra recta no va a salir así, va a salir acostadita. ¿A qué se debe a esto? A nuestra correlación. Ahora vamos con B. Sustituimos puntos, sustituimos pendiente y hacemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula. Y nos va a salir que nuestra intersección de y es igual a 1.5237. Estos dos datos, pendiente y la intersección, los vamos a sustituir en nuestra fórmula principal, que aquí está. Simplemente nosotros vamos a tener que utilizar toda esta fórmula con nuestros datos de la estatura de la mamá, que por cierto, igual ya lo tengo aquí dobladito para que se vea bonito toda esta actividad. Así que, sustituyendo esta fórmula con nuestro primer dato, 1.45, nos va a dar 1.570. Con el siguiente, 1.572. Con el siguiente, 1.573. Y vamos a repetir todo este procedimiento con nuestros 50 datos que podemos observar aquí. Todos y cada uno son 1.57. Y el tercer decimal cambia. ¿Esto qué se debe? A nuestra correlación, ya que tiene una relación débil. Ahora, teniendo todos estos datos los vamos a plasmar en otra tabla de dispersión, como se muestra aquí. Tenemos aquí nuestra tabla de dispersión, nuestros puntitos de las coordenadas de nuestros datos. ¿Y cómo se hace esto? De igual manera vamos a utilizar el dato de la madre, 1.45 en el eje X. Aquí está 1.45 y nos da el resultado de 1.57. Así que subimos hasta donde esté 1.57. Aquí está. Colocamos el punto. Ahora 1.49, 1.572. Así que donde está 1.49, aquí está.
subimos hasta donde esté 1.57 con 2, aquí está, y vamos a repetir todo este proceso con cada uno de nuestros datos utilizando nuestra variable que acabamos de obtener, y nos van a salir estos puntitos. Al terminar estos puntitos nosotros la vamos a unir con una línea. Esta va a ser nuestra recta de mejor ajuste. ¿Qué podemos observar con esta recta? Esta recta, como podemos ver, sí tiene una pequeña pendiente. Aquí está abajo y aquí termina arriba. Esta pequeña pendiente nos dice que nuestros datos se representa a base de esta recta. Van en un pequeño aumento, muy pequeño, pero siempre aumenta. Muy pequeño, muy débilmente, pero va a aumentar. Así que con esto nosotros concluimos. Nosotros estaríamos representando ya nuestros datos bivariados. Un momento, vamos a colocar nuestra cámara. Así que nosotros estaríamos ya representando nuestra información de nuestros datos con una tabla de contingencia, nuestras gráficas de dispersión y nuestras fórmulas. Ahora, ¿qué aprendimos esta semana? Aprendimos a que todo tiene un proceso. Los datos bivariados son dos, pueden ser los mismos, pueden ser distintos, y que hay dos tipos de datos bivariados. Primer dato bivariado, los datos bivariados cualitativos, que no están representados aquí. Los cualitativos son aquellos que denotan una característica no numérica. Y los cuantitativos, que son los de la clara actividad, que son los que denotan una característica numérica. Dos variables, dos datos bivariados, perdón. ¿Y dónde se utilizan estos datos? Estos datos normalmente, como lo vieron, en una encuesta, en un hospital, en una escuela, en un supermercado, en un juego de fútbol, etc. ¿Por qué? Por ejemplo, en el de fútbol, ¿qué necesito yo para hacer un proceso de datos bivariados? Yo le puedo preguntar a mis jugadores, a mis alumnos, su estatura, su edad o su peso. Y va a haber una relación entre su estatura y su edad, o su estatura y su peso, o su edad con su peso, etc. Estos datos nos van a ayudar a saber si existe una relación entre estos datos y conocer mejor a mi jugador, al paciente, al alumno, al que consume el producto, etcétera, etcétera. Así que con esto concluimos esta semana, una semana bastante sencilla, la verdad. Me gustó esta semana. Sí, no hubo ningún problema, la verdad. Hay que elaborar las fórmulas bien, exactas, sumar cada dato. Sí, eso fue lo único complicado, sumar cada dato. Y hay que saber qué hacer cuando tenemos muchos datos, cuando tenemos más de 100 datos, ¿no? Porque aquí fueron 50 datos, fueron 50 personas encuestadas, pero me arrojaron a mí 100 datos. ¿Por qué? Porque pedí 2 datos. Así que si yo encuesto a 100 personas, me van a arrojar 200. Si yo encuesto a 1000, me van a arrojar 2000 datos. Entonces hay que saber utilizar bien nuestra calculadora, observar bien nuestros datos, elaborar cada operación bien para que tengamos un resultado exacto. Y bueno, eso es todo. Yo soy Iván de la Cruz del Razo del 511 de Estadística de Probabilidad. Nos vemos a la próxima.